Bueno, continuando con la clase de hoy, en esta segunda parte nos vamos a referir entonces a las alteraciones de la refracción. Bien, cuando un ojo se encuentra correctamente enfocado, tengan en cuenta que el ojo se parece a una cámara fotográfica. Tenemos una serie de lentes que lo que van a hacer es enfocar una imagen en un punto especializado de la retina que se denomina mácula. Entonces, la imagen que viene del infinito va a empezar a converger en este primer elemento refractivo que es la córnea. La córnea aporta al poder refractivo total del ojo aproximadamente 43 dioptrías. Siguen los rayos de luz convergiendo, pasan a través del humor acuoso, transparente, pasan a través del cristalino, segunda superficie refractiva más importante, aporta 19 dioptrías al sistema dióptrico del ojo y atravesando el humor vítreo forman una imagen única, puntiforme, sobre la retina. En este caso, que es un caso de normalidad, se denomina emetropía. Un ojo emétrope entonces es aquel que es un ojo normal, que forma en el cual los rayos de luz que vienen del infinito hacen foco en un punto ubicado sobre la retina. La córnea y el cristalino forman las superficies, como les dije recién, más importantes del ojo. La córnea provee aproximadamente 2/3 del poder refractivo del ojo. Cuando esta situación no se cumple, estamos en presencia de las ametropías. ¿Cómo se clasifican las ametropías? Las ametropías se clasifican en ametropías axiales, de curvatura, de índice o de posición. Las axiales van a tener que ver con el largo axil. El largo axil es la distancia que va entre el vértice de la córnea y la mácula en la retina. Este largo axil en el ojo normal aproximadamente es entre 22 y 24 milímetros. Bien, cuando este largo axil es más grande o más corto que lo normal, vamos a tener los vicios de refracción de causa axiles o axiales. Otra alteración va a tener que ver con la curvatura. ¿La curvatura de qué? La curvatura de la córnea. Cuando la córnea sea más curva o menos curva, vamos a tener vicios de refracción causados por la curvatura, vicio de refracción de curvatura. Otra situación es las ametropías de índice. Todos los elementos refractivos tienen un índice de refracción propio, lo tiene el vidrio, lo tiene el plástico, también lo tiene la córnea, lo tiene el cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo. Cambios en el índice de refracción de alguna de estas superficies, fundamentalmente la del cristalino o la córnea, producen vicios de refracción de causa de índice. Y por último, los vicios de refracción que tienen que ver con cambios en la posición del cristalino, el cristalino más adelante o el cristalino más atrás, de ametropías de posición. Nos vamos a referir a las más sencillas para que ustedes comprendan esto, que básicamente son las axiales, las que tienen que ver con un radio de curvatura, con un largo axil más grande que lo normal o más corto que lo normal. Bien. Una disminución en la agudeza visual puede ser consecuencia entonces de una anormalidad en la longitud axial del ojo. Un ojo más corto es un ojo hipermétrope, un ojo más largo igual a un ojo miope. Puede ser consecuencia de cambios en la curvatura, como dijimos anteriormente, de la córnea o del cristalino, más curvo, miope, más plano, hipermétrope. Cambios en el índice de refracción de las estructuras transparentes del ojo o cambio en la posición del ángulo. Vamos a hablar entonces de los vicios de refracción y los vamos a clasificar en vicios de refracción esféricos y vicios de refracción cilíndricos. Vamos a empezar con los vicios de refracción esféricos y dentro de este grupo vamos a colocar a las hipermetropías, las miopías
y la aprendiz. Bien, el caso de arriba. Acá tenemos un ojo que el largo axil, acuérdense, distancia que va del vértice a la mácula, es más corto que lo normal. Por lo tanto, los rayos de luz que vienen hacen foco en un punto atrás de la retina. Esto es el caso de una hipermetropía. Entonces, definimos a la hipermetropía como el vicio de refracción en el cual los rayos de luz paralelos que vienen del infinito hacen foco en un punto ubicado por detrás de la retina. La hipermetropía se corrige con lentes. Cuando hablamos de lentes hablamos de anteojos o lentes de contacto esféricos positivos. El caso opuesto es el de la miopía. La miopía es un ojo más grande, el largo axil es mayor, por lo tanto los rayos de luz van a hacer foco en un punto ubicado por delante de la retina. Entonces, la definimos como el vicio de refracción en el cual los rayos de luz que vienen del infinito hacen foco en un punto ubicado por delante de la retina. Se corrige con lentes esféricos negativos. Bien, ¿cómo se clasifican las miopías? Las miopías se clasifican en miopías simples, aproximadamente son aquellas que tienen menos de 6 dioptrías, o degenerativas o malignas o patológicas, que son aquellas que tienen más de 6 dioptrías. Las miopías simples habitualmente no se acompañan de lesiones a nivel del fondo de ojo. En cambio, las miopías patológicas, degenerativas o malignas, se van a presentar lesiones a nivel del fondo de ojo que deben conocer. ¿Cuáles son las más comunes? La liquefacción vítrea, el vítreo aparece licuado, desorganizado, se forman en el interior grumos que pueden generar miodesopsias eventualmente. Pueden aparecer estafilomas, que son deformaciones a nivel de la esclera. La esclera se abomba por ese gran tamaño que tiene el ojo y produce un estafiloma posterior. Parches de atrofia coloretinal, como ven acá, estos son parches de atrofia coloretinal, donde vemos la esclera por debajo, la retina está atrófica. Una creciente miópica, acá vemos la papila y toda la retina estirada. Esto que está alrededor de la papila, los 360 grados, se denomina creciente miópica. Y una mancha de Fuchs o mancha de Foster-Fuchs, que es una maculopatía patognomónica de la miopía. Bien, recuerden que muchas veces podemos hacer el diagnóstico de la miopía degenerativa maligna solamente mirando el fondo de ojo y observando estas alteraciones, que se asocian con otras, el adelgazamiento vascular. A veces pueden existir lesiones atróficas en otras áreas de la retina, tanto en el polo posterior como en la periferia. También recordar que las miopías muy altas a veces se acompañan de lesiones a nivel de la periferia que favorecen la presencia de desprendimientos de retina. Tengan en cuenta esto, lo van a ver cuando vean retina. Realmente son desprendimientos regmatógenos por roturas retinales. La miopía, entonces, tenemos un largo axil más importante, el ojo es más grande, tanto hacia adelante como hacia atrás. Por lo tanto, los rayos de luz se van a hacer foco adelante de la retina. La retina está acá atrás. La persona miope generalmente de cerca va a tener una visión aceptable, pero va a tener dificultad para ver de lejos, básicamente. Lo corregimos con lentes esféricas negativas que hacen que desplacemos ese foco sobre la retina. Esto es para anteojos o para lentes de contacto. Bien, ¿cómo se clasifican las hipermetropías? Las hipermetropías se van a clasificar en latentes o manifiestas. A su vez, las manifiestas se van a dividir en facultativas o en absolutas. La hipermetropía latente es aquella que puede ser compensada con el tono del músculo ciliar. En cambio, la facultativa
se va a compensar o bien con la acomodación o con lentes, mientras que la absoluta solamente se va a poder compensar a través del uso de lentes. La hipermetropía, entonces, el ojo es más corto. Tenemos un ojo más corto que lo que hace es que la imagen se va a formar por detrás de la retina. Imagen puntual. El hipermétrope va a tener entonces dificultad tanto para ver de cerca como para ver de lejos. Lo vamos a corregir con lentes esféricos, anteojos esféricos positivos. Lo que hacemos es, digamos, la imagen, enfocamos sobre la retina, y lo mismo que en el caso anterior, también lo podemos lograr esto utilizando el lente de contacto. Bien, dijimos entonces que las ametropías se clasificaban en ametropías esféricas y en ametropías cilíndricas. Ahora nos vamos a dedicar a las ametropías cilíndricas. La agudeza visual entonces también puede alterarse si el poder refractivo de la córnea o el cristalino es diferente en un meridiano que en otro. Acá consideramos un meridiano vertical y un meridiano horizontal, 90 grados entre cada uno de ellos, y cada uno de estos meridianos va a presentar una imagen puntual. Acá tenemos el meridiano vertical color rojo, genera un foco a este nivel, y el meridiano horizontal color azul genera un foco a este nivel. Entonces, en este caso ya no tenemos un punto foco, como era en el caso de las ametropías esféricas. Aquí lo que vamos a tener son dos puntos focos que vamos a tener que conseguir. Bien, ¿cómo se clasifican los astigmatismos? Los astigmatismos se clasifican en astigmatismos irregulares y astigmatismos regulares. Los astigmatismos irregulares son aquellos en el cual en un mismo meridiano, háganse la imagen que esto tiene la forma de un serrucho, tenemos distintos focos para cada uno de esa zona o de ese meridiano, con lo cual vamos a tener múltiples focos en un mismo meridiano. Estos astigmatismos no pueden ser corregidos con anteojos, la única forma de corregirlos es a través de la utilización de lentes de contacto. Hay patologías que los causan, que son, por ejemplo, las lesiones de la córnea secundarias, lesiones anfractuosas secundarias a traumatismos corneales, lesiones secundarias a cirugías oftalmológicas, por ejemplo, los trasplantes de córnea, y algunas enfermedades de la córnea que se denominan ectasias corneales, que son abombamientos o alteraciones de la forma de la córnea. Dentro de las ectasias corneales podemos hablar de los queratoconos, de los queratoglobos o la degeneración pelusa. Esos son todos ejemplos de astigmatismos irregulares. El otro grupo es el de los astigmatismos regulares. En este caso vamos a tener entonces un eje vertical, un eje horizontal, o ambos oblicuos, siempre respetando los 90 grados entre uno y otro. Y estos astigmatismos irregulares los vamos a clasificar en astigmatismos simples, compuestos o mixtos. Primero hablamos entonces de los astigmatismos simples. Los astigmatismos simples, lo que va a definir un astigmatismo simple es que uno de esos focos se va a enfocar sobre la retina, como vemos acá el azul, y el otro va a poder estar por delante o por detrás de la retina. Si está por delante de la retina, va a ser un astigmatismo miópico simple. Si está por detrás de la retina, va a ser un astigmatismo hipermetrópico simple. Los astigmatismos miópicos simples se van a corregir con lentes cilíndricas, ya no lentes esféricas, lentes cilíndricas negativas, mientras que los astigmatismos hipermetrópicos simples se van a corregir con lentes cilíndricas positivas. El otro grupo que tenemos es el astigmatismo compuesto. El astigmatismo compuesto, que es la imagen de acá arriba, ninguno de los dos focos va a estar ubicado sobre la retina. Están ubicados los dos por delante de la retina o los dos por detrás de la retina. Si están ubicados los dos por delante de la retina, va a ser un astigmatismo miópico compuesto, y si están ubicados los dos por detrás de la retina, va a ser un astigmatismo hipermetrópico compuesto.
Estos astigmatismos se corrigen combinando lentes esféricas con lentes cilíndricas, ya sean positivas o negativas dependiendo del tipo de astigmatismo que se tenga. Por último, tenemos que considerar los astigmatismos mixtos. En este caso, ninguno de los dos focos va a estar ubicado sobre la retina. Lo que va a ocurrir es que un foco va a estar ubicado delante de la retina y el otro va a estar ubicado atrás de la retina. Estos astigmatismos se corrigen utilizando lentes cilíndricas negativas en un eje y cilíndricas positivas en el eje contralateral. Estos se denominan cilindros cruzados. Bien, dijimos entonces astigmatismos irregulares y ejemplos. Acá vemos una cirugía de un injerto de córnea. Estas suturas que se hacen para fijar el injerto generan un astigmatismo irregular. Lo mismo que alguna lesión suturada sobre la córnea o las ectasias o abombamientos de la córnea, causas de astigmatismos irregulares. La clasificación entonces de los astigmatismos regulares, como dijimos, simples, compuestos y mixtos. Recuerden siempre la ubicación de los focos. En el miópico simple tenemos un foco sobre la retina, el otro por delante de la retina. En el hipermetrópico simple, un foco sobre la retina, el otro por detrás de la retina. En el miópico compuesto, los dos por delante de la retina. En el hipermetrópico compuesto, los dos por detrás de la retina. Y en el mixto, uno de un lado y otro de otro. Ya hablamos de cómo lo corregimos utilizando este tipo de lentes. Bien, en cuanto entonces al astigmatismo, lo que dijimos es que ya no tenemos un punto foco, tenemos dos puntos focos que pueden estar ubicados en distintos lugares. En este caso tenemos un astigmatismo mixto, uno adelante y otro atrás. Bien, los astigmatismos entonces vamos a tener dificultad que puede manifestarse tanto en la visión cercana como en la visión lejana, dependiendo por supuesto del grado de astigmatismo. Recuerden que corregimos en este caso con lentes cilíndricos, positivos o negativos, dependiendo del caso, o combinaciones esferocilíndricas, dependiendo del tipo de astigmatismo que tenemos acá. Podemos usar lentes de contacto. Bien. Los defectos ópticos entonces se pueden corregir con el uso de anteojos o lentes de contacto. Existe una tercera posibilidad, para cada paciente será distinta, de una eventual cirugía refractiva o cirugía con excimer láser. Bien, las lentes esféricas pueden ser positivas o negativas para las hipermetropías y las miopías, y las lentes cilíndricas también pueden ser positivas o negativas para los astigmatismos. Anteojos, lentes de contacto, cirugía refractiva. Bien, ¿qué es la cirugía refractiva? La cirugía refractiva es un procedimiento en el cual nosotros tallamos la córnea para tratar los vicios de refracción. Se coloca un aparato con el tubo ven acá, se llama microquerátomo, se levanta con este microquerátomo, se coloca la córnea, se levanta esta tapita. Esta tapita que se levanta se repliega, y en el lecho de la córnea remanente trabaja un láser que va a reconfigurar la superficie de la córnea. Se coloca un programa para astigmatismos, para hipermetropías, para miopías, dependiendo del caso y la cantidad que tenga. Nuevamente se repliega la córnea y este es el tratamiento que se realiza en el caso de las cirugías refractivas. Bien, la tercera posibilidad que nos quedaba tiene que ver con el tercer vicio de refracción esférico, que es la presbicia. La presbicia, para hablar antes de la presbicia, vamos a hablar primero del mecanismo de la acomodación y qué es lo que pasa. La habilidad del cuerpo ciliar para contraerse y la del cristalino para volverse más convexo se denomina acomodación. ¿Y cuál es el mecanismo de la acomodación? Cuando el cuerpo ciliar, el músculo ciliar se contrae, se relaja la zónula. Cuando la zónula se relaja, la cápsula elástica del cristalino hace que el cristalino se abombe
y aumente su poder de convergencia, por lo cual podemos observar objetos cercanos. La pérdida progresiva de la acomodación que ocurre con la edad determina la imposibilidad de enfocar objetos cercanos y esto se denomina presbicia. En las personas hemétropes esto ocurre aproximadamente alrededor de los 40 años y al llegar a los 40 años lo que empieza a observar esta persona es que no puede ver objetos cercanos. El punto próximo se va desplazando, se va alejando. Pero, como la persona es hemétrope, de lejos sigue viendo perfectamente bien. Esto tiene una correlación estadística. A los 40 años aproximadamente perdemos una dioptría, a los 52, a los 63 dioptrías de acomodación. Se corrige con lentes esféricos positivos. Separately. First, as an object approaches, both eyes track it in a process called convergence. The size of the eyes in this example has been greatly exaggerated so that the subtle movement that takes place during convergence can be seen. Convergence of the eyes keeps the image of the object of interest centered on the fovea, the part of the retina where resolution is highest. If the eyes do not converge appropriately, diplopia, or double vision occurs. Cuando esto no ocurre, tenemos entonces una diplopía o visión Second, doble. the pupil must constrict to restrict the entry of light rays diverging from a near object, since diverging rays cannot be bent enough by the periphery of the lens to make them fall on the fovea. If the pupil were to remain dilated, the image would be Cierre de blurred. la pupila, miosis. Finally, the shape of the lens must change, increasing its refractive index so that the light rays passing through it converge on the fovea. In distance vision, the lens is pulled at its equator by the suspensory ligament so that it is relatively thin. When the muscles of the ciliary body contract, the tension on the suspensory ligament decreases, and this allows the lens to assume a rounder shape, increasing its power to bend light. As a result, the image is focused on the fovea. Combined convergence. Pupillary constriction and rounding up of the lens all function to keep an object in focus as it approaches the eye. Bien, en la siguiente charla hablaremos entonces del examen oftalmológico.